¿Cómo están? Esta vez he decidido hacer este vivo para compartir un texto propio, un texto que escribí teniendo 22 años, en junio del año 2005, y tiene nada más que como el afán, ¿cierto?, de celebrar. El jueves no tuve mucho tiempo para hacer esto, para celebrar el Día Mundial de la Filosofía. La filosofía es una de mis pasiones, y desde muy chica, cuando tenía 20 años, ya me había dado cuenta de la ligazón que existe entre la filosofía y la literatura. Y este es un texto que quizás por el propio contexto no fue muy bien leído, pero yo seguí y he seguido adelante. He sido porfiada, una porfía linda, creo. Así es que saludo a quienes se están integrando poco a poco. Esto va a quedar, en todo caso, alojado en Instagram y lo pueden ver después sin ningún tipo de problema. El título es Una mujer, y he respetado todo tal cual como está, justamente por el hecho de que es un texto, digamos, de cuando yo era más nueva, o un poco más nueva, 22 años. Voy a partir y voy a dejar acá como una descripción de lo que estoy diciendo. A ver, aquí. Comparto la lectura de un texto del año 2005. No tuvo muy buena recepción. Pasaron casi 20 años. Pero así es la temporalidad. Es distinta. La temporalidad no solamente es cronos, ¿cierto? Hay distintas formas de tiempo. Y quienes leemos un poco nos damos cuenta de eso. Y que no porque Facebook sea todo rápido, vamos a hacer todo rápido también. No. Así que también Kairos, como dice Hans, justamente, el tiempo como intensidad también. Como intensidad, como aion, como Kairos, como ese tiempo oportuno. Y también Cronos, que nos ordena la vida, ¿cierto? Bueno, esto va a quedar acá. En todo caso, quienes se vayan sumando, ahí dejé el contexto más o menos para que sepan de qué estoy hablando. Es básicamente un cuento que tiene que ver con la filosofía, que se llama Una mujer. Voy a partir. Una mujer que no camina por el seguro camino de la ciencia, pide ayuda a un señor de apellido Kant. Este la toma por la cintura y la voltea hacia otra dirección. Le dice, de paso, que tiene serios problemas psicológicos que le impiden conocer las posibilidades reales de su andar, y que los límites estaban en su cabeza más que en la realidad por la que ella avanzaba. Primer giro de la mujer, llamado copernicano, que significó para ella el abandono de sus aspiraciones metafísicas para concentrarse solo en la experiencia posible. Todo lo anterior fue una verdadera revolución en el modo de conocer
que tenía hasta ese entonces aquella doncella. Y lo era no solo por su edad, sino que porque esto ocurrió durante el siglo XVIII. Con mayor seguridad abandonó entonces sus ideales de juventud y comentaba con todos lo que había significado para ella el conocer a aquel pequeño pero inteligente hombre de ciencia, filósofo llamado Immanuel. Él vio lo universal y necesario que tenían sus proposiciones. Se vio iluminada en ese siglo de muchas ampolletas, pero de un modo más autónomo que antes, ya que contaba con las condiciones de posibilidad de su experiencia, que la hacían sentir más espaciosa y temporalmente libre. Gracias a sus deducciones conceptuales puras, ella creía que era pura. Con fascinación conocía fenómenos de todo tipo, pero no como lo hacían las demás ciencias. Y comenzó a hablar y a hablar de la cosa en sí, de la cosa para sí, de nómenos y fenómenos, de lo que se da a la conciencia. Estaba verdaderamente revolucionada con tales descubrimientos y gritaba por las calles. Todos la miraban como si estuviera loca o media enfermita, la pobre. Vociferaba con mucha fuerza que ella solo conocía fenómenos y que su método era crítico y trascendental, que los nómenos solo podían pensarse, pero no conocerse, y que sin embargo en aquello se sentía más libre. Uno de esos gritos despertó a otro hombre de esos territorios. Era un idealista de esos que soñaban y que sabían de revolución, quien con una certeza sensible la miró y supo inmediatamente que su problema estaba en la escisión, en la separación. Conversó con ella primero junto a dos amigos más. Ellos hablaban de una religión invisible de la que ella formaba parte central. Pero Jorge Guillermo fue sincero. La trató de esquizoide y le dijo que no era necesario andar separando las cosas en fenómenos, nómenos, que la cosa en sí se podía desplegar por sí misma mediante el movimiento de su propio concepto a través de un sistema que contuviese todo el conocimiento de la realidad efectiva. Jorge Guillermo había partido del seminario donde la conoció, había estado en una ciudad llamada Jena, entre muchas guerras, también en un liceo de Nuremberg y en Heidelberg. Y en ese entonces ya tenía un buen trabajo en Berlín. La miró a los ojos muy intensamente y le preguntó por su realidad. Ella, asombrada de esa mirada, le dijo que parecía ser que todo estaba en su mente, que tenía serios problemas psíquicos severos, pero que intuía que él la podía ayudar. Él le tendió una mano. Ella
no aceptó que la tomara por la cintura. Estaba más grande. Y cerró los ojos para pasar por ella todas y cada una de las imágenes de su historia. Llevaba años, siglos, buscando un lugar seguro y sentía que su historia no era en vano y que por algo estaba ante Jorge Guillermo. El filósofo, aún idealista, extasiado, como en un delirio báquico que sólo había sentido en su juventud, le dijo que ella estaba lista para plantear algunos lineamientos filosóficos, que no tuviera miedo de lo que pensaba, que no tuviera miedo que lo que pensaba era un desarrollo propio de su modo de ser, de su ethos, de su sustancia propia. Lo racional es lo real, le musitaba él en su oído y le sonreía a la mujer que con los años ya era toda una señora. Los efectos que trajo para sí el conocer a ese dialéctico llamado Jorge Guillermo Federico fueron demasiado perturbadores para ya la loca mujer, quien ya ni gritaba y se conformaba con solo pensar, 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 pero de un modo autoconsciente, decía para sí. Afirmaba que ella conocía lo absoluto y que eso era lo único real, que lo invisible existía, que la religión, el arte y ella misma podían mantener contacto con lo absoluto. Ella era solo un vehículo, una realización del pensamiento mismo. Y claro, se valoraba mucho más que en su juventud. Miraba con desdén a la lógica formal porque, según decía conocer una lógica ontológica, cuyo método dialéctico daba cuenta de la afirmación, de la negación y de la negación de la negación, que era una negación determinada, porque toda negación es una determinación, pensaba. Proposiciones de este tipo comenzaban a tener sentido para los pobres alemanes que en ese entonces ya ni creían en el giro copernicano y pensaban que lo que ella narraba era sólo una muestra más de las profundas necesidades de un pueblo en crisis. No vamos a entrar en detalles de tales cuestiones, ni menos respecto del fantasma que andaba rondando por esos años en Europa. Fantasma de largas barbas blancas. ¿Qué ocurrió luego con esta pobre y desgastada mujer que caminaba sin rumbo cierto, preocupada ya ni siquiera de su plusvalía? Simplemente había sido víctima de las circunstancias, dejándose conducir de modo externo y dominar incluso por estos hombres filósofos que lo único que hicieron fue aturdirla, marearla con palabras sin sentido ni referencia alguna. Siguió caminando sin perder la fe en el conocimiento de su ser, de la nada hacia la nada, del ser hacia el no ser, era puro devenir. Escuchó hablar sobre un círculo que quedaba en Viena. No era un círculo de tiza, era un círculo de hombres de ciencia que se reunían periódicamente a tratar temas de alto interés.
por lo que sin pensarlo dos veces, partió tras estos otros hombres, porque estos ya eran una verdadera pandilla que prometía para ella un lugar adecuado a sus años. Un giro nuevo quizás para su miserable y crédula existencia. Los miembros de aquel selecto grupo no dejaban de mirarla con desprecio. Conociendo su infortunada historia, dentro del programa cientificista de estos hombres, porque eran hombres, ella era la única mujer, tenían dentro de otros propósitos acabar con la metafísica, demarcando claramente la ciencia de la pseudociencia, por ejemplo, mediante la verificación de una proposición. La verdad o la falsedad de un enunciado era decidible o a partir del significado de sus términos o bien mediante la comprobación empírica de lo que dicho enunciado postulaba. Sin querer entrar en detalles tecnicistas, es necesario detenerse en el aporte que esta mujer de polleras largas entregó voluntariamente a estos otros iluminados, pero del siglo XX. Primero, ella fue rotunda en decidir su lugar. No estaba al lado de ellos, sino que arriba o abajo. Por lo tanto, ella no era una ciencia empírica más. Que por favor la trataran como correspondía. Que ella era de la vieja escuela y que podía servirles para clarificar lógicamente sus pensamientos, y esto solo podía hacerlo mediante el lenguaje, único medio por el cual se expresan los pensamientos. Ella exigía un giro lingüístico anterior a todo lenguaje artificial, porque hay que decir que dichos hombres estaban francamente obcecados con el nuevo lenguaje lógico-matemático. Las opiniones respecto a su propuesta no dejaron de tener disidencias. No vamos a reparar en lo que cada uno de los miembros y simpatizantes del positivismo lógico, así se hacían llamar, declaró. De lo que sí haremos mención es que la mujer se hartó de sucesivas y acaloradas discusiones con los filósofos de la ciencia y que con su dignidad acostumbrada armó sus maletas y se separó para instalar su propio centro de operaciones, ya no en Viena, ni menos en Berlín, como en sus tiempos más dialécticos. Pese a que la mujer en su último tiempo pudo encontrar su quinta esencia, y con esto su antes deterioradamente volvió a encauzarse dentro de los márgenes objetivos de la realidad, ahora, con un lenguaje propio y conceptual, no quedó exenta una vez más ni a los bombardeos y trincheras, ni a los panzers e himnos ensangrentados de una Germania controlada por un hombre de bigotitos negros. Por mucho que le gustase la bohemia y los bares de París, tuvo que escapar del continente por entonces hasta Cambridge, bajo el amparo de Wittgenstein, hombre que manejaba todo tipo de oficios. Estaba a salvo, pero Wittgenstein, como todo ser humano, tenía límites y lo reconocía públicamente. Su amor por ella lo sumió en una profunda depresión. Estaba desilusionado. Decía que es mejor callar sobre lo que no se puede hablar. Quedó el silencio y un quiebre rotundo entre ambos. Quedaba solo la terapia. No conforme con la actividad analítica lingüística realizada por esta mujer en Cambridge, sus ocultos afanes
la condujeron hasta Oxford. No perdía la esperanza, aunque envejecía dramáticamente, y se encontró con Austen, mediante una serie de actos muy familiares a su historia. Él la valoró desde su habla, desde sus actos de habla, y se convirtió en ordinaria. Mujer, al fin y al cabo, era tan humana como los filósofos. Era su naturaleza. Desde ese tiempo, la mujer quedó olvidada y siguió muy lento los pasos del tiempo, llegando siempre, siempre tarde. Escrito por Saro Portus, estudiante de filosofía, junio del año 2005, en Santiago de Chile. Bueno, ahí termino de compartir el texto. Lo voy a dejar acá. ¡Ah! Claro que, bueno, es lo que pude hacer cuando era chica. Quizás sería bueno retomar este texto después, po. Porque claro, da como para darle más vuelo. Claro, claro, podríamos hacer toda la historia de la filosofía. Sería una bonita cosa. Hago en todo caso alusión a Hegel, Jorge Guillermo Hegel. Pero claro, en ese tiempo me acuerdo que tenía 22 y no, pues todavía no había leído Heidegger, Sartre tampoco, filosofía del lenguaje ya sí, un poco, Frege no lo consideré, quizás no me gustó tanto, no sé, pues lo hice así nomás, pero muchas gracias Hans. Se puede siempre replantear lo que uno va escribiendo, así que no hay nada definitivo. Pero esa era mi intención hoy día de poder compartir este texto. Yo lo que no sé si hay alguien más o... Porque dice que aquí hay hartas personas unidas. De la nada. De la nada. Claro, que era puro devenir. Ahí estaba hablando de Hegel. Porque Hegel en su lógica, las categorías de ser, nada y devenir son las primeras categorías de la lógica del ser. En la lógica, viste que la lógica se divide a la vez la lógica del ser, la lógica de la esencia, la lógica del concepto. En la lógica de Hegel, que es propiamente la lógica, no la pequeña lógica que aparece en la enciclopedia, ¿por cierto? Pero bueno, eso, que estén muy bien. Esto va a quedar, como les digo, va a quedar acá eternamente, creo. Así que está muy bien eso. Un abrazo muy grande a quienes están ahora y a quienes se conecten más tarde y pónganle me gusta, comenten, si quieren pueden compartirlo. La idea es justamente hacer un acto colectivo y poder ir abriendo otros espacios de reflexión. Que estén muy bien y buena noche. Que estén bien.